Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Comienza aquí una nueva edición de Las Cuatro Esquinas. Quédense con nosotros porque en el día de hoy les vamos a ofrecer una entrevista que no tiene ningún desperdicio. Recorrido que vamos a hacer de los 40 y pico años de historia de Aripa a raíz de los 41 años de vida activa laboral que antes de su jubilación, el pasado día 24, ha vivido pues un antequerano, Diego González, el que ha sido gerente durante todo el tiempo, desde su fundación prácticamente, de este colectivo que presta ayuda a más de un centenar de usuarios y que va a poder llegar a más gente, afortunadamente, gracias a la inauguración de ese nuevo complejo, ese centro de día para centro de adultos, porque es de día y de noche, porque es una residencia en la que pueden pasar a tiempo completo y que se está construyendo en las inmediaciones del Antequera Golf. El capítulo final de una historia que repasaremos en nada con el exgerente de Aripa, Diego González Aguilera. Vamos a echar una mano no solamente en donar el terreno, sino en la construcción. Y nos vamos, junto con el alcalde, nos vamos a Diputación y le dice: Diputación, el Ayuntamiento de Antequera puede poner aquí 300, puede poner 900.000 euros en 3 años, porque lógicamente esta obra no se podía hacer en un año. Diputación es más importante económicamente y más grande que el Ayuntamiento de Antequera, luego se tiene que implicar también en Diputación. Y todo ello en un día en el que además, si deciden quedarse con nosotros, vamos a dar respuesta pues, a otros de esos interrogantes. Hay muchos relativos a los eventos culturales, ya hablaremos de la feria cuando llegue el momento. Hoy vamos a centrarnos en la Noche Flamenca. ¿Hay Noche Flamenca? Sí. ¿Quién integra el cartel? ¿Dónde se va a hacer? Nos lo va a contar la propia responsable municipal de Cultura, Elena Melero, en cuestión de unos minutos. El día 7 de agosto, a partir de las 22 horas, escucharemos el cante de Luis Perdiguero y Esther Merino, la guitarra de Nono Reyes y Luis El Salao, las palmas de Tate Núñez, Cepa Núñez, Ramón Heredia y Luisa Chicano, y el baile de Ana Pastrana y nuestra gran antequerana y finalista de Tierra de Talento, Victoria Amador, La Rubia. Un honor poder contar pues con esta rubia de ojos claritos que nos ha robado el corazón a todos. En un día en el que vamos a repasar también algunos de los momentos que nos ha dejado el Festival de Blues Atípico, que en su 30ª edición se ha celebrado en 4 patios antequeranos, hoy vamos a irnos al patio del museo y vamos a disfrutar de un ratito de la actuación de Blue Stompers. Y todo ello en una jornada en la que además, si deciden quedarse con nosotros, vamos a cerrar con copla que sabemos que les encanta. Vamos a tener de nuevo hoy con nosotros a María José Vegas. Comenzamos ya así con las 4 esquinas de hoy. Bienvenidos. Y lo primero que hacemos es conectar ya con la sala de prensa del Ayuntamiento de Antequera. Y está Elena Melero, que es la responsable municipal de Cultura. ¿Habrá Noche Flamenca? Ya sabemos que sí. ¿Quién integra el cartel? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Cuáles van a ser las medidas de prevención que se lleven a cabo? A continuación lo vamos a conocer. Vamos a dar respuesta a todo ello. Este año, en su 35ª edición, y debido a la situación en la que estamos viviendo, la Noche Flamenca va a ser diferente. No va a tener lugar en Santa María como cada año, ni será solo una noche, sino que serán 2 noches flamencas. Los días 7 y 8 de agosto podremos disfrutar pues, de ese patrimonio inmaterial de la humanidad como es el flamenco, en una ciudad con patrimonio mundial de la humanidad como es Antequera. Para esta edición hemos querido contar con artistas locales y artistas de renombre en el panorama artístico del flamenco. El día 7 de agosto, a partir de las 22 horas, escucharemos el cante de Luis Perdiguero y Esther Merino, la guitarra de Nono Reyes y Luis El Salao, las palmas de Tate Núñez, Cepa Núñez, Ramón Heredia y Luisa Chicano, y el baile de Ana Pastrana y nuestra gran antequerana y finalista de Tierra de Talento, Victoria Amador, La Rubia.
Un honor poder contar, bueno, pues con esta rubia de ojos claritos que nos ha robado el corazón a todos. El día 8 de agosto, a las 22 horas, contaremos con la presencia de Manuel Cástulo y Chamizo al cante, Manuel Herrera y Andrés Cansino a la guitarra y el cuadro flamenco de Antonio de Verónica al baile. Una cita que se va a producir en el patio del Ayuntamiento y cuyas invitaciones se podrán recoger 2 horas antes del comienzo, siendo 2 invitaciones el máximo a retirar por persona. Recordar las medidas de seguridad que estamos llevando a cabo, tales como el uso obligatorio de la mascarilla durante toda la actividad, el uso de gel hidroalcohólico a la entrada, la separación de sillas a 1,5 metros de distancia y sin posibilidad de moverlas y además numeradas, y personal de apoyo para el control de aforo y el control de las medidas de seguridad. Agradecer tanto a Antonio Muñoz como a Francisco López, que nos ha podido acompañarnos y que va a ser el que va a conducir el acto, pues su disponibilidad, además por su asesoría y guía en esta edición de la Noche Flamenca. Invitaros a todos a participar en esta nueva cita con el flamenco, pues del que nos sentimos muy orgullosos de poder contar con nuestros artistas locales y que nos harán disfrutar de nuevo de 2 noches maravillosas. Antes de darle la palabra a Antonio, que nos explique un poquito pues, quiénes son los artistas que nos van a acompañar, sí quiero informaros que mañana había previsto pues, un callejeando terrazas de blues y, bueno, pues debido a las medidas que ha tomado la Junta de Andalucía, pues lo vamos a suspender, pues en responsabilidad también y, bueno, en consecuencia, ¿no? Con el programa de blues sí seguimos tanto el viernes como el sábado igual, pero la actividad de mañana de callejeando terrazas, ¿vale? Pues se suspende. Y bueno, pues sin más, darle la palabra a Antonio, que nos cuente un poquito a ver qué artistas van a acompañarnos en las 2 noches flamencas. Hola, buenas. Bueno, como ya ha comentado Elena, debido al tema del COVID pues no se podrá realizar lo que es la Noche de Santa María. Pero hay un dicho popular que dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? En este caso nos vamos a aprovechar de que ya no vamos a tener un cartel de Noche Flamenca y nos vamos a tener 2. Y además los 2 dignos de una Noche Flamenca porque se ha combinado artistas locales con unos artistas que están en el panorama flamenco a un nivel muy alto. Y además tenemos entre ellos a 2 ganadores del concurso que celebramos aquí en Antequera, como ya mencionaba Elena, que es Esther Merino, que fue ganadora, creo recordar que fue en el año 2016, y es una cantadora que se puede hablar de ella muchísimo. Es extremeña, de Badajoz concretamente, y lo que nosotros hemos podido ver aquí en Antequera las veces que nos ha visitado es algo espectacular. Una cantadora que domina todos los cantes extremeños, por supuesto, es su fuerte, pero todo lo hace a la perfección. Luego, en ese mismo día, tenemos a Luis Perdiguero, que es un cantador local, conocido por todos los aficionados al flamenco y los no aficionados también, ya que es de Antequera. Estos irán acompañados a la guitarra por Nono Reyes, que supongo que acompañará a Luis Perdiguero, que es un guitarrista muy joven, hijo de Antonio Reyes, cantador, y es un guitarrista, como he dicho, joven, que lleva una trayectoria muy de su nombre y de su familia, como son la saga de los Reyes. Luego Luis El Salado acompañará a Esther Merino, que es un guitarrista de Málaga, concretamente afincado en la Costa del Sol, y es también un guitarrista que es muy conocido por aquí, por la zona nuestra. Y a Las Palmas pues viene Tate Núñez, también de la familia de los Reyes, Cepa Núñez, Ramón Heredia y Luis Chicano, que son unos percutores muy buenos en el flamenco. Luego nos pasamos al sábado, el sábado 8, que al cante está Manuel Cástulo y Chamizo. Manuel Cástulo es un cantador de Mairena, del Arco. Es bueno, yo aquí en Antequera nosotros es que le tenemos muchísimo aprecio porque siempre que ha venido nos ha deslumbrado. Ya he dicho, fue otro finalista, también no recuerdo el año, pero fue anterior a Esther Merino, pues pudo ser en el 2014 aproximadamente. Es un cantador que domina todos los cantes de Mairena, por supuesto,
yo me atrevería a decir que no quiero entrar en el tema de gitano y no gitano, pero la mala suerte de este hombre para mí es el no ser gitano. Pero bueno, esto ya es una opinión particular que no... Luego la guitarra le acompañaría Manuel Heredia y Andrés Cancino. Manuel Heredia supongo que acompañará a Manuel Cástulo y Andrés Cancino a Chamizo. Chamizo es un cantador local también, un cantador que es un estilo ya un poquito distinto al que estamos hablando, porque es un cantador clásico que hace unos cantes muy vistosos, muy de agradable para el público, y esperemos que tenga suerte y se le reconozca su mérito. Y luego al baile pues tenemos un cuadro flamenco. Bueno, el baile, aquí me he dejado atrás lo que es la parte del primer día, que es Ana Pastrana y Victoria la Rubia, pero ya con lo que ha dicho Elena, pues creo que es suficiente. Y luego el segundo día tenemos al baile el cuadro de Antonio de Verónica, que tuvimos la oportunidad de verlo aquí en Antequera, en Santa María, creo que hace 3 años, y son de Málaga, y es un grupo que actualmente, hablando de flamenco y de, yo diría que modificar un poco el flamenco no se le puede decir, solamente sería que hacen unas cosas novedosas, que se salen un poquito de lo que es el flamenco clásico, pero que los que tengamos la suerte de verlo ya comprobaremos que son unos grandes artistas. Y después de esto, pues yo ya diría que agradezco a Elena por haberme invitado a esta presentación, ya que puede contar conmigo siempre que lo necesite. Y sin nada más, pues muchas gracias a todos. La agenda cultural de la semana, como siempre hacemos con Antonio Jesús Palomo, vamos a repasar las actividades de los próximos 7 días. Iniciamos esta primera agenda de la semana. Comenzamos ya también el mes de agosto y lo hacemos descubriendo nuestra ciudad y la comarca. Comenzamos este repaso de la agenda cultural visitando exposiciones en el Museo de la Ciudad de Antequera. Hasta el día 31 de octubre van a poder encontrar Lux Oleum. El horario de visitas es de martes a domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y recuerden que los jueves y viernes vamos a tener visitas guiadas gratuitas a las 8 de la tarde, a las 8:30, a las 9 y a las 9:30. Otra exposición que podemos visitar durante estos días es 18×2, Coleccionismo Institucional en Málaga. Se ubica en el Museo de Arte de la Diputación, en calle Diego Ponce, y vamos a poderla visitar de martes a domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 7 de la tarde a 9:30 de la noche hasta el 30 de septiembre. Y durante estos días van a poder participar en el primer concurso de relatos cortos Historias de Mollina, una presentación de trabajos literarios que van a poder hacer hasta el domingo 30 de agosto al correo electrónico cultura@mollina.es. El tema de las narraciones será sobre la Feria de Agosto de Mollina. No habrá feria, pero bueno, se queda este concurso literario en el que van a poder expresar sus sentimientos, nostalgias o experiencias. Y experiencias son también las que se pueden vivir muy intensas en lo que es el conjunto monumental de la ciudad de Antequera. Les informamos que ya se puede visitar el recinto monumental de la Alcazaba y la Real Colegiata de Santa María la Mayor. El horario de visitas es de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y pueden descubrir la ciudad de Antequera de forma guiada. Es lo que nos ofrece la empresa Visita Antequera, que hasta el 30 de septiembre ofrece una ruta al atardecer. Cada día, de lunes a sábado, a las 7:30 de la tarde. La duración es de unas 2 horas y se visita desde el Coso Viejo, con un recorrido por el conjunto histórico-artístico de la ciudad, y finalizando con una degustación de vino dulce. El precio es de 10 euros adultos, gratis para niños de hasta 18 años, y es una actividad gratuita para el personal sanitario que asista con un acompañante de pago. Y ya que estamos descubriendo la ciudad de Antequera, podemos también descubrir el Tolos del Romeral.
Tenemos visitas guiadas durante todo el año, de martes a domingo, de 12 de la mañana a 2 de la tarde, con pases cada media hora. Eso sí, hay que reservar previamente al correo electrónico visitasdolmenesdeantequera.fecul@juntadeandalucía.es, poniendo en el asunto visita Romeral o llamando al 670 945 452. Y ya dentro de lo que es en sí la agenda, esta primera agenda de la semana, vamos con las actividades para este próximo miércoles y jueves. Este miércoles día 5 de agosto pueden visitar también de forma guiada el conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera dentro de las denominadas celebraciones de la luna, con visitas guiadas a Viera y Menga. La actividad es gratuita, pero el aforo limitado, así que deberán de reservar previamente al correo electrónico visitasdolmenesdeantequera.fecul@juntadeandalucía.es con el asunto luz de luna. Y a partir de este miércoles en Archidona van a tener la oportunidad de descubrir también la exposición 25 años de Andy, relacionada con el 25 aniversario de la película Toy Story. Se inaugurará este miércoles a las 7:30 de la tarde en la biblioteca de Archidona. Se trata de una muestra de colección particular de María Zamora y se va a poder visitar hasta finales de agosto en el horario de la biblioteca. Además, durante este miércoles, en la escalera que une el Museo Municipal con la Biblioteca de Archidona, van a encontrar pues una actividad de cuentacuentos en español y también en inglés. Y durante esta semana en Campillo se va a celebrar la Semana de Teatro de Candilejas de Verano en el patio del Colegio Manzano Jiménez. Va a ser desde este miércoles y hasta el próximo domingo 9 de agosto. Y este ciclo, que llega a su 24ª edición, se va a inaugurar a las 10 de la noche este miércoles con la obra Preparadas, listas ya, representadas por la compañía de teatro El Terral. El precio es de 3 euros la entrada, aunque pueden adquirir un bono para asistir a las 5 funciones al precio de 12 euros. Y ya este jueves día 6 de agosto pueden también disfrutar de la ruta de los amonites al atardecer en el Torcal de Antequera. Comienza a las 7 de la tarde, la duración aproximada hasta las 10 de la noche y el precio de 10 euros, reducida para menores de 12 años en 9 euros. Otra visita guiada, en este caso en el interior del Museo de Antequera, es la que pueden hacer también en la exposición permanente. Este jueves a las 8 de la tarde y también a las 9. Se van a desarrollar también los viernes del mes de agosto. Pueden reservar previamente llamando al 95270 8303 o al 95270 8300. También otra ruta que pueden hacer este jueves es la de los palacios y conventos que organiza el área de turismo del Ayuntamiento de Antequera. Comienza a las 9 de la noche desde el Palacio Consistorial y dentro de la misma pues van a descubrir la historia de la Casa de los Pardo, la Iglesia de San Agustín, la Plaza de San Sebastián, el Convento de la Encarnación, la Plaza del Coso Viejo, el Convento de las Filipenses, la Casa de los Colarte, el Palacio del Marqués de Villadarias, el Convento de Madre de Dios, la Casa del Conde de Pinofiel y el Palacio Consistorial. El precio de esta ruta es gratuito. Y este jueves también podemos ir al conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera para disfrutar del espectáculo Cariñoso con Raquel Pelayo Quartet. Dará inicio a las 9 de la noche y estará centrado en el bolero, la canción cubana, la samba o la bossa nova. Será en el Centro Solar Michael Hosking de este conjunto arqueológico, la entrada libre hasta completar el aforo. Y también este jueves podemos hacer fotografía dentro del taller de fotografía Antequera Nocturna, organizado por la Agrupación Fotográfica Antequerana y por el área de juventud del Ayuntamiento de Antequera. Comenzará a las 10 de la noche desde la Casa de la Juventud y está destinada a la actividad para jóvenes de entre 14 y 35 años. Es gratuita y las plazas son limitadas. Y recuerden que este jueves pues continuará el ciclo de Candilejas de Verano en Campillo. Será a las 10 de la noche con la representación de la obra C. La Vi de la compañía de teatro El Terral en el patio del Colegio Manzano Jiménez.
Y una nueva cita para este jueves, en este caso nos vamos hasta Casa Bermeja, donde a las 7 de la tarde se va a llevar a cabo un taller de quesos con degustación. El precio de adultos es de 10 euros, para niños de 7, y está organizada la actividad por la Asociación de la Cabra Malagueña. Pueden reservar las plazas al correo electrónico turismo@cabrama.com o al teléfono 619-462-525. El aforo máximo limitado es de 30 personas. Actividades culturales entremezcladas con la agenda turística estival Antequera, Luz de Luna. El jueves continuaremos repasándola aquí en la agenda de las cuatro esquinas. Ahora nos quedamos con ese vídeo promocional que desde el Ayuntamiento de Antequera se ha hecho para incentivar al turismo nocturno en nuestra ciudad cuando cae la noche y se puede disfrutar la ciudad a la luz de la luna. En los últimos 40 años en la comarca norte de Málaga se ha avanzado mucho en lo profesional, en lo económico, en la dotación de muchísimos recursos, empresas, colectivos de nuevas tecnologías, en la propia creación de colectivos, en el asociacionismo, en la sanidad. Pero cuando hablamos de integración de personas con discapacidad, yo creo que contamos en nuestra localidad quizá con uno de los mejores testigos de excepción para con él, y por qué no aprovechar hoy su visita, hacer un repaso de cómo se ha vivido la integración fundamentalmente en un colectivo, el de las personas con discapacidad física y psíquica de la comarca de Antequera. Es Diego González Aguilera, flamante ex gerente de ADIPA durante 41 años, hasta que el pasado 27 de julio pues puso fin a su carrera profesional en activo con su jubilación. En estos casos yo creo que hay que decir enhorabuena, aunque está en activo Diego, que no sé si decir, bueno, un poco de pésame, no sé. Bueno, pues hay que decir gracias por haber estado 41 años trabajando en el mismo sitio y por tener salud para estar aquí, para contarlo. Hay que decir gracias, simplemente. Bueno, y gracias es la palabra con la que nos vamos a quedar todos cuando terminemos este ratito de charla en nuestra mente, porque la labor que ha realizado Diego, cualquier persona que completa su proceso laboral activo es loable, ¿no? Porque al final todos los trabajos son aportaciones desde uno u otro sector de la sociedad al resto de la sociedad en su conjunto. Pero su sector era muy complicado, ¿no? Todo empezó en el seno de la familia en la que usted se crió cuando un buen día pues decidió estudiar lo que se llamaba en aquel entonces asistente social. Correcto. Yo soy de Villanueva del Trabuco, estudié en Archidona, en el Colegio Menor y en el Instituto Luis Barahona de Soto, y después, pues, cuando tuve que elegir ya estudios superiores, me fui a Málaga a hacer asistente social, que hoy ya se ha transformado en trabajo social, Escuela Universitaria de Trabajo Social, pero antes era asistente social. Y bueno, pues terminé tercero en el año 1977, hice mis prácticas profesionales en el SEREN. SEREN era el Servicio de Recuperación de Minusválidos, perteneciente al Ministerio de Trabajo, porque entonces en aquel tiempo no había transferencia, no había autonomía. Y entonces pues fue cuando ADIPA empezó en el año 1976, y en el 76 al final y el 77 pues estaban intentando organizarla, ¿no? Intentando cómo se reestructuraba y cómo empezaba. Y fue cuando se pusieron en contacto con el SEREN y dijeron, oye, ¿hay alguna persona que nos pueda echar una mano y tal? Y dijeron, hombre, pues aquí hay un chaval, que era un chaval en aquel tiempo, que estaba terminando y que dijeron, mira, a lo mejor le interesa, pues, y me gustaba a mí el tema de las personas con discapacidad, este campo, y fue cuando me llamaron y empecé en septiembre de 1977, me llamó Antonio Rodríguez Martínez, que fue el presidente durante 30 años de ADIPA, con su junta directiva, y me dijo que sí quería trabajar aquí. Empecé a trabajar, estuve nada más que 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque en enero del 78 me tenía que ir a cumplir el servicio militar. Entonces estábamos en aquel tiempo en los locales de la iglesia de San Miguel, de aquí de Antequera. Allí había una pequeña habitación donde estaba Puri, Luque y 5 o 6 personas en un aula de educación especial, porque en aquel tiempo
los chavales apenas iban al colegio, estaban en sus casas, y bueno, pues ya se había empezado en el 76, al finales, con ese aula, ¿no? Y entonces a mí me encargaron la labor de hacer un censo, saber cuántas personas con discapacidad había en Antequera, ¿comprende? Y para ver si querían asistir a centros, si no querían asistir, si estaban muy gravemente afectados, si eran personas que tenían autonomía, ¿no? Y yo me pasé 3 meses o 4 meses padeándome todas las calles de Antequera con una carpetita y con una ficha, haciendo esa labor de censo, de captación de personas y sabiendo si querían asistir a centros o no. Hemos dicho al principio que hoy nos ofrece la oportunidad de recibir en nuestro plato a Diego González, de hacer un repaso de cómo ha sido la evolución de la integridad en estas 4 décadas, que se dice pronto, pero para que tengamos claro el cambio que se ha producido y cómo ha sido un cambio que también ha tenido pues, sus efectos colaterales en la creación de empleo, en el bienestar de los propios usuarios y de sus familiares, pero para entenderlo tenemos que poner un punto de inicio. Si usted tuvo que realizar un censo calle por calle, ¿cuál era la situación antes de esa bendita llegada de Diego González a la calle de esa familia? Sí. ¿Cómo se vivía esa situación? Pues en las casas. Vamos a ver. Éramos tiempos totalmente distintos y las familias que tenía una persona con discapacidad, pues lo tenían en sus casas y lo llevaban bien. Ellos se volcaban totalmente en que el chaval, al que ese hijo suyo, no le faltara de nada. Y el chico estaba totalmente los días y los años en sus casas, metidos, ¿no? Pues bueno, pues bien comido, como lo que los padres le podían dar en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues lógicamente los padres estaban preocupados porque no solamente a un hijo se le tiene que atender asistencialmente, vestirlo bien, que coma bien, que duerma bien, sino que tiene otras necesidades. Y ya ahí empezó a mentalizar la misma asociación, a decir, es que su hijo tiene derecho a asistir a un centro escolar donde pueda aprender lo que esté a su alcance. Integrarlo, que es lo que decíamos al principio. Integrarlo, exactamente. Y luego ya, una vez que se van mentalizando los padres, van viendo que es verdad, unos no querían que salieran y seguían en sus casas, otros decían que sí, que estaban dispuestos a que sus hijos asistieran a centros, tanto escolares, porque ya, cuando he dicho antes, me fui en el año 78 a la mili, vine en marzo del 79, en abril, y ya en junio me incorporé otra vez, ¿no? Y ya ese aula de educación especial con que habíamos empezado, ya el Ministerio de Educación se había hecho cargo de ella, que pasó al Colegio San Juan, a un anejo del Colegio San Juan, a formar parte de la educación que había en aquel tiempo, ¿no? De la educación normal. Y nosotros ya dijimos, bueno, ya que la educación está enfocada con el Ministerio, ¿no? O que tiene ya, pueden saber o pueden ir a sus aulas de educación especial, ¿qué hace ADIPA? Es que teníamos mucho campo por hacer. ¿Qué pasaba con todas las personas con discapacidad que eran mayores de 18, 19 años que ya no iban al colegio? Pues entonces nos dedicamos y dijimos, hombre, pues vamos nosotros a atender a las personas que son mayores de 18 años. ¿Dónde lo atendemos? O bien en centro ocupacional, o bien más asistencial a aquellos que no podían hacer nada, porque había una premisa en aquel tiempo, que era que el trabajo dignifica a la persona, y que había que trabajar, y aun siendo discapacitado tenía que trabajar. Por eso empezamos con las pinzas, que era muy fácil hacerlas, empezamos con la alfombra de nudo, ¿no? Y con actividades totalmente muy básicas, y que ellos se sentían útiles haciendo esa actividad. Bueno, al margen ya de que estuvieran dados de alta o estuvieran dentro de un centro especial de empleo, o el caso es sentirse dignos y útiles, ¿no? Que es lo que menciona. Pues el primer capítulo, esa segmentación por edades, porque las necesidades asistenciales y de integración para más jóvenes es diferente que uno ya adulto, mayor de 18 años. De todas formas, y ahora ya seguimos con la historia, digo, son tantos años que hemos tenido la ocasión de coincidir muchas veces en entrevistas y en reportajes. En aquel momento había que mentalizar a los familiares de que tenían otras necesidades su hijo, pero también al resto de la sociedad y a los propios familiares, porque era como un tabú, ¿no? Sí. O sea, se tendía a esconder al hijo discapacitado, ¿no? Algunos se sentían incluso hasta culpables de haber tenido a esa persona con discapacidad. Qué cosa más absurda, ¿no? Porque, ¿por qué?
¿Por qué nacemos bueno, pues no somos ni culpables ni nada. Unos nacen, bueno, pues con unas cualidades, otros con otras, y ellos, pues algunos nacían con discapacidad, ¿eh? Y bueno, pues no era culpable nadie. Y sobre todo, cuando te dices te digo que se sentían útiles, lógicamente cuando estaban en sus casas había que medicarlos también. ¿Por qué? Porque estás todo el día sentado en una casa, estás allí sin hacer actividad, eso te produce, bueno, pues ansiedad, te produce incluso agresividad en algunos momentos, ¿no? Y en el momento que empezamos nosotros a tener ese centro ocupacional de pinzas o de alfombra, ya la persona lo recogíamos por la mañana, nos lo llevábamos al camino de la Quinta, que nos fuimos a la Orujera de don Rafael Muñoz Rojas, y allí ya estaba 5, 6, 7 horas, 8 horas, porque incluso iban a comer a sus casas y volvían por la tarde. Con lo cual ya estaban ocupados, y con lo cual llegaban a sus casas cansados. Tú llegas a tu casa cansado, comes y te acuestas, y no necesitas tanta medicación. O ninguna medicación. O sea, que algunos vieron reducida incluso la dosis, ¿no? Gracias a la labor que se realizaba y la labor que realizaban diariamente. Claro. Ya no solo por sentirse más útiles, sino porque al final ocupaban su tiempo en cosas que hacer. Es más, se le daba incluso una gratificación por las pinzas que hacían, por la alfombra que hacían, como un estímulo, ¿no? Qué bien. Y bueno, ellos decían, voy a mi trabajo. Su padre iban a sus trabajos y ellos iban a su trabajo. Y claro, se sentían útiles. Y eso era tremendamente positivo, ¿no? Al mismo tiempo que iban encontrando ya, pues a otros compañeros, a otras compañeras, iban conociendo su mundo, se iba ampliando, ¿comprende? Bueno, pues vamos a seguir con el repaso que estamos haciendo. Estamos ya en la Orujera, en el camino de la Quinta. La cesión siempre de familias de Antequera ha permitido ir poco a poco, la solidaridad en general, las donaciones, incluso en el último capítulo, que lo repasaremos al final, el nuevo centro de adultos, siempre ha jugado un papel fundamental, porque no siempre las administraciones han podido o han puesto, vamos a decir, sin poder ni querer, sino que han puesto todos los recursos que son necesarios, porque sería casi imposible para ello. Y se monta ahí el primer ADIPA, por decirlo así, que se dedicaba a crear cajas de madera para pollos en mataderos, alfombras y cajas de cartón. Justo. Ya comenzamos haciendo en una nave aneja allí a hacer cajas de cartón. Me acuerdo que se vino con nosotros nuestro amigo y compañero Jesús Córdoba Hurtado, que él, bueno, pues sabía hacer esas cajas, compramos la maquinaria oportuna y empezamos ya a trabajar, pero trabajar siempre en centro ocupacional. Nunca empezamos a darle sueldo cuando ya se empezó el Centro Especial de Empleo en el año 97, ya sí. Se dio una forma jurídica, digamos. Ya, forma jurídica. Antes era, bueno, pues eso, gratificación, aprender, formar a las personas, porque hay que habituarlos a unos horarios, a una disciplina, a unas máquinas que había que saber cómo se utilizaban, ¿no? Y entonces empezó por ahí, ¿no? Y la verdad que esa etapa fue muy gratificante y muy buena también, ¿no? Estamos hablando que de la Orujera se pasó posteriormente, a principios de los 80, ya a la carretera de Córdoba. En el año 85, porque estando en la Orujera, ya don Rafael Muñoz Rojas nos cedió también 5.000 metros cuadrados en la carretera de Córdoba, que era del Patronato Santa Eufemia. Y era un patronato de viviendas que no tenía mucha actividad y dijeron, bueno, pues si hacéis vosotros un centro, si lo hacéis en 2 o 3 años, para vosotros. Y bueno, nos fuimos a Madrid nuevamente, porque no había transferencia, y en Madrid nos dio una ayuda, la empresa Construcciones Porra fue la que empezó a construir y empezamos a hacer lo que era la primera DIPA en carretera de Córdoba, que era, bueno, pues unas oficinas, un comedor, una residencia arriba, que no sabíamos cómo ponerla en marcha, pero una residencia, y unos talleres para centro ocupacional, con 5.000 metros cuadrados, y ahí empezamos en el año 85, y ya, pues bueno, pues se fue aumentando el número. A lo mejor nos fuimos 25 o 30 personas a carretera de Córdoba, pero luego ya inmediatamente, pues claro, la voz se fue corriendo, los chicos se encontraban bien, los padres se sabían que estaban sus hijos bien atendidos, que regresaban todos a sus casas de noche, y a mediodía incluso para comer. Ya allí en el carretera de Córdoba empezamos a dar comedor a mediodía, ¿comprende? Con lo cual iban por la mañana y regresaban por la tarde a sus casas. Y bueno, pues aquello fue avanzando y bueno, pues luego un poco más tarde abrimos la residencia, porque claro, en principio los chicos iban a sus casas, pero los padres se iban muriendo y los padres se iban haciendo mayores.
y decían, bueno, si hay una residencia ahí arriba, construida porque mi hijo no puede estar ahí antes de que yo me muera, porque no nos olvidemos que la gran preocupación de los padres, siempre que yo he atendido a padres, que he hablado con muchos y he atendido a muchos, me decían, mi gran preocupación no es ahora mismo actualmente, mi gran preocupación es cuando muramos, cuando su padre o yo faltemos. ¿Qué va a ser de mi hijo? Y también tenemos que pensar que antiguamente la esperanza de vida de un chaval con discapacidad, por lo menos 55, 60, 62 años, 65, morían, ¿no? Pero a todos esa esperanza de vida se nos ha ido alargando. Y bueno, pues hoy día ya es normal que los hijos superen a los padres, como es normal, como es ley de vida, ¿no? Y siempre han dicho lo mismo, ¿qué será de mi hijo el día que yo falte? Porque aunque tengan hermanos y aunque tengan cuñados, esos chicos, ¿no? No es lo mismo. Y los padres hacen todo por sus hijos. Los vemos ahora mismo, incluso en los tiempos actuales, mientras viven los padres, los tenemos en residencia y van con un taxi cuando ya no pueden conducir, van con sus muletas para llegar a ver a sus hijos, van los fines de semana, y cuando mueren, pues ya no es lo mismo. Ya los cuñados y la familia, hoy día estamos reestructurados de otra forma, ¿no? No tenemos sitio en casa para tener ni a nuestros padres, hablo en plan general, lógicamente. Cuanto más para un familiar, cuanto más para una persona, ¿no? Que de alguna forma pues tiene que tener un trato especial, no comprende muchas cosas, ¿no? Puede, bueno, pues... Entonces, pues, era necesaria esa residencia. Y se puso en marcha de forma privada, y después hemos ido concertando. Primeramente eran subvenciones graciables, todos los años, que nos veíamos negros para llegar al final de mes y a final de año. Después ya llegó los conciertos, y los conciertos es, cada plaza tiene un precio, ¿no? Y bueno, como en definitiva, le estamos haciendo un servicio a la administración, porque es la administración pública, la competente en servicios sociales, la que tiene que atender a estas personas, igual que tiene que atender a los mayores, o que tiene que atender a los drogadictos, o a otros sectores, ¿no? Y bueno, pues se llegó a unos precios plaza, ¿no? Y entonces pues ya empezamos ya era un contrato, ya no era una subvención graciable, era un convenio, un contrato, donde la administración se comprometía a pagar cierto dinero. Es más, incluso a los chavales, como tenían también, los usuarios que teníamos, como tenían también pensiones, también les obligaba a aportar una parte de pensión. De hecho, ahora, si el chaval está, o la persona con discapacidad está en centro de día, aportan un 25% de la pequeña pensión que tienen, ¿no? Porque lo tenemos atendido todo el día y le damos la comida de mediodía. Que estaban en residencia o que están en residencia, tienen que aportar el 75% de su pensión, porque los tenemos los 365 días del año, aunque se vayan algún fin de semana. Y bueno, pues tenemos que llevarlo al médico, tenemos que hacerle todo lo que hacían los padres, ¿no? Bien, pues entonces, hablamos de que, por ordenarlo, estamos con el comedor, se creó la residencia, siempre, o sea, al principio siempre del pecho y espalda todo. Sí, es decir, sí, no había ayudas creadas para tal, porque encima siempre ADIPA ha ido un poco por delante de las políticas sociales que se ponían en marcha de la administración, claro, y solo podían depender de alguna subvención graciable que tradicionalmente no lo solicitaba un colectivo como ADIPA, porque era muy pionero lo que venía haciendo y muy innovador. Va pasando el tiempo y siguen pues con las miras fijas en la creación de empleo y ya dándole forma jurídica, y hay un hito importante que es el tema que asociamos todos a ADIPA, que ya se quedó atrás, que es el tema de la construcción de pinzas, y entramos ya en la década de los 90, ¿no? Sí. Fabricación de claro, pinzas. ADIPA, lógicamente, su junta directiva, porque no nos olvidemos que bueno, nosotros hemos sido trabajadores, tenemos un equipo humano muy importante, pero luego la junta directiva pues estaba formada por padres y no padres, ¿no? Que es bueno que haya de todo para que haya heterogeneidad, ¿no? Y haya distintos puntos de vista. Pues había chicos que eran gravemente afectados y decían los padres, bueno, pero mi hijo que no puede trabajar, ¿qué hace? ¿Por qué no lo atendéis? Había otros que decían, bueno, si mi hijo es fenomenal, si mi hijo puede trabajar en una empresa, ¿por qué no buscáis algo? Y claro, siempre hemos ido, bueno, pues dándole respuesta a esas peticiones que nos hacían. Llegó el año 97 y dijimos, bueno, pues vamos a ver, si hay chicos que trabajan tan dignamente o más que los demás, vamos a hacer un centro especial de empleo, vamos a crear un centro especial de empleo. Ya nos fuimos a la consejería, ya estaban las competencias, ya estaba en la autonomía, nos fuimos a la consejería de empleo, nos damos de alta y tal, y creamos un centro especial de empleo, donde ya hay monitores, lógicamente, dados de alta,
allí en ese centro de empleo, pero también hay personas con discapacidad que lo habíamos sacado lógicamente o que provenían del centro ocupacional, de los que tenían capacidades suficientes para ganarse un sueldo. Y luego ya empezamos con esas cajas de cartón, ya los que estaban trabajando en ese centro especial de empleo ya estaban dados de alta, y ya cobraban un sueldo, porque en el centro especial de empleo ya no es gratificación, incentivo, es sueldo. Un sueldo que marcaba el centro especial de empleo, es una empresa protegida, que tenemos ciertos beneficios, ¿no? El 50% del salario mínimo interprofesional, tenemos también la exención de seguros sociales, pero lógicamente el trabajador se tiene que ganar su 50% del salario. Y luego la maquinaria que utiliza y, bueno, y toda la infraestructura, ¿no? Pues empezamos y bueno, pues ya las personas que trabajaban allí ganaban su sueldo. Con lo cual es la mayor integración que tú puedes hacer, porque hoy día todo el mundo lo que quiere es un sueldo, es un trabajo para integrarse en la sociedad. Y nosotros empezamos a conseguirlo. Empezamos con 4 personas primeramente. Bueno, y si te digo que hoy hay 80 y tantos en ese centro especial de empleo, todos trabajando, todos con su sueldo y todos integrados, como cualquier otra empresa, porque eso ya es una empresa, donde tiene que tener una cuenta de resultados, unos ingresos, una facturación y una integración que hay. Uh-huh. Y cuando tú a una persona con discapacidad ligera, porque lógicamente eran chicos con poca minusvalía los que pueden trabajar en el centro especial de empleo, tú le pagas al final de mes un sueldo, esa persona empieza a integrarse, empieza a ver otra perspectiva que no tenía antes. Porque tú sin un euro, sin un duro... O siempre dependes. ¿Tú dónde te integras? ¿Dónde te integras? Difícilmente, sí, puedes ir al cine, puedes ir, pero poquito. Pero cuando tú tienes ya un sueldo en el bolsillo, como cualquier persona, como cualquier ciudadano, tú ya empiezas a ir a los bares, empiezas a ir al cine, empiezas a ir a la cultura, a los sitios de cultura, empiezas a ir de vacaciones y empiezas a integrarte en la sociedad en lo bueno y en lo malo. Porque te integras en la cultura, te integras en las vacaciones y también te integras en los bares, como he dicho antes, las máquinas tragaperras, claro. En otras cosas que no son tan buenas, pero bueno, como cualquier otro ciudadano. Es que eso está al alcance de todos y también de ellos, ¿comprendes? Luego tenemos también unos psicólogos, un trabajador social ya y tal, que luego lo que intentamos es cuando... Hacer un seguimiento. Hacer un seguimiento y si hay alguno que está metido en todo eso, luego ya intentar corregirlo y bueno, ponerlo en camino bueno, ¿no? Bueno, un trabajo incansable desde el primer momento, como hemos dicho, sin recursos en muchos casos, con muchos viajes a Madrid, luego a Sevilla, para pelear por subvenciones, después conciertos y echar a andar el comedor, el centro de día, el centro especial de empleo en ese nuevo hito que hemos recreado ya en el 1997. Pero todavía el destino tenía reservado pues todo un reto, una experiencia que les obligaría casi a tener que empezar de cero y que pues también marcó la vida de nuestro invitado de esta noche. En 2002 se produjo un trágico incendio que acabó con más de la mitad de las instalaciones y del trabajo, pues del sudor de muchísimos años. Sí, ese fue un día triste. Fue un día triste para todos, porque trabajamos con tanto ahínco, ¿no? Y en esta vida, bueno, pues aquello fue un palo tremendo, fue ir a 80 por hora, ¿no? Y de pronto venirte a cero. Me acuerdo que era un 31 de mayo, feria de primavera de Antequera, viernes, trabajábamos los viernes por la tarde también, porque antes trabajaba todos los días, y me acuerdo que eran las 3 y pico de la tarde. Estábamos en Adipa en aquel día, yo estuve en Málaga aquella mañana y por la tarde me incorporé después de comer, a las 3 más o menos, y estábamos allí por unas 80 y tantas personas, entre el centro ocupacional, entre la residencia, entre los trabajadores que estábamos allí y los que hacían cajas de cartón y todo eso. Y aquel día empezó un incendio que al principio parecía que no era grave, que era poquito, empezamos a intentar apagarlo con los extintores y empezamos en ese momento que ya habíamos hecho algunos simulacros, que es muy importante hacer simulacros, aunque uno crea que es una tontería, pero empezamos a evacuar a los chavales, tanto a los de residentes, que eran gravemente afectados, que yo tengo la imagen de que algunos hubo que sacarlos en brazos, incluso los de centro ocupacional ayudaron
a sacarlo en brazos porque ni carritos ni nada, o sea, que hubo que hacerlo rápido. Pero lo más gordo fue cuando estuvimos ya fuera del edificio, donde está ahora el edificio ese principal tan bonito que está al lado, junto al antiguo, ¿no? Y estábamos allí ya contando, porque cuando tú haces una evacuación tienes que hacer un recuento, estábamos contando a las personas por si había alguno, fuimos varias veces dentro, algún chico en los simulacros se puede asustar y puede quedar oculto, escondido sí. en un servicio, detrás de una cortina, debajo de una cama. Bueno, pues hicimos todo el recuento y gracias a Dios estábamos todos fuera. Y en ese momento ya había una humareda tremenda que salía de las gomas de Repuestos La Paz, que estaba allí al lado, que se estaba quemando. Pero el aire iba para abajo, como desde el Repuestos La Paz a la finca Lava, llevaba esa dirección, y normalmente, como estábamos pegados al edificio, el humo pasaba por encima de nuestra, y nosotros estábamos allí bien, recontando a la gente y tal, sin grandes problemas. Pero en un momento determinado, el aire hizo así, y nos empezó a dar a todos, en la cara, en la boca, en nuestra respiración. Y empezamos a toser. Si el Señor, si no nos echan una mano ese día, el de arriba, hubiésemos muerto 85 personas en la calle. Y tú dices, bueno, si estaban en la calle, pues es que el humo tóxico... Intoxicados. El humo tóxico de eso era tremendo. Lo que pasa es que, ya digo, gracias a Dios, ese humo estuvo 2 minutos, 1 minuto pegándonos, pero luego otra vez siguió alto. Fue cuando comprendimos el peligro que corríamos allí. Y rápidamente, todos los que estábamos allí organizando el tema, nos fuimos en sentido opuesto, porque la salida en el plan de emergencia evacuación estaba para la carretera, porque en la carretera llegan los coches, te cogen, y el autobús te recoge, ¿no? Pero veíamos que la carretera era el peligro, porque el humo iba para allá. Entonces nos metimos como para adentro, nos metimos como para la parte, como para ir para el polígono, ¿no? Para la parte contraria. Y salimos por unas caballerizas, salimos al camino, a la carretera que lleva a la depuradora. Y luego nos fuimos al restaurante que había allí, que era... El Moral. Y allí ya, pues, bueno, la gente de Antequera, las autoridades, Protección Civil, Cruz Roja, todos, los concejales, el alcalde de aquel tiempo, nos buscaban porque no sabían dónde estábamos. Decían, no, ahí hay 80 personas. Pero claro, no salíamos por la puerta principal o por la carretera. Y cuando ya acordamos, no había móviles, no podíamos decir, oye, que vamos para tal sitio, ¿no? Total, al final salimos por aquel lado, ya todo el mundo se alegró de vernos, los padres estaban totalmente preocupados y gracias a Dios, no pasó nada de lo que podía haber pasado. Se nos cayó, como tú bien dices, el 50% de esto, nos vimos psicológicamente nos vimos destruidos totalmente, porque no teníamos instalaciones, no podíamos, tuvimos que sacar a los residentes y meterlos en pisos. Me acuerdo que hubo hoteles de Antequera que se ofrecieron para que nuestros chavales, que vivían allí y era su casa, y no tenían otra casa, pues que se fueran a su hotel. No utilizamos ese recurso, utilizamos varios pisos particulares de personas particulares que nos ofrecieron sus pisos. Nos fuimos un tiempo hasta que pudimos rehabilitar, volver a pintar, porque se quedó todo oscuro, todo negro, todo en mal estado, hasta que pudimos rehabilitar aquello. Después ya otra vez empezamos ya volvimos a la residencia y después ya pues empezamos a reconstruir desde la ceniza, y nunca mejor dicho, toda Dipa. Y ya empezamos ampliando y haciendo ya con más medidas de seguridad incluso, comprende, ya con unas puertas de seguridad, de anticalóricas, para que no, si hubiese algún día un incendio, no se pase de una dependencia a otra, ¿no? Y bueno, pues ya se quedó todo el edificio, esos 5.000 metros cuadrados principios, se quedó para comedor, residencia y centro de día de gravemente afectados, ¿no? Y oficina, se quedó ese primer plan. Y el centro ocupacional lo sacamos a otro edificio, que gracias a Dios se pudo construir. Incluso en aquel tiempo, en el 2004, se hizo el Centro Especial de Empleo, que fue una nave allí al fondo, que es donde estamos diciendo que están hoy trabajando también los del Centro Especial de Empleo, ¿no? Volver a recuperar la normalidad como el siguiente hito para el cual
pues se tuvo que contar, no podía ser de otra forma, con la solidaridad de muchísima gente a nivel particular y gente en general, que se organizaba muchísimo, recuerdo perfectamente, fiestas, iniciativas para recaudar fondos, ¿verdad? ADIPA siempre hemos sido muy queridos por todo el pueblo de Antequera. Los ayuntamientos desde el año ese, que digo 77 para acá, o 76, siempre nos han apoyado, sean del signo político que sean, siempre. Las demás organizaciones, las demás instituciones, Diputación, Junta de Andalucía, siempre nos están apoyando. Y luego particulares, que bien, ya digo, con esos pisos, con esas cuotas que nos han ido pagando todos los meses, con esa solidaridad, con ese altruismo, siempre hemos sido muy queridos y siempre hemos estado ahí, ¿no? Y nos hemos sentido parte de Antequera, y Antequera nos ha sentido también que ADIPA era parte de... Y luego con las verbenas, cuando hacíamos verbenas, que hemos hecho 25, 26, que este año ha sido el único año que no hemos hecho verbenas por lo del COVID, ¿no? Pues siempre se iba a Antequera allí, era un día de puertas abiertas, ¿no? Y la verdad que sentíamos el calor, y eso es muy bonito, sentir el calor de la ciudadanía, no de los familiares ya, sino... Entonces, en definitiva, Cristóbal, nos hemos sentido queridos, ¿no? Y hemos sentido muy bien. Cuando tú en un trabajo te sientes valorado, te sientes querido, la verdad que te sientes a gusto, y lo tomas como ya no como un trabajo, como algo tuyo, ¿no? Y muchas veces me decían, bueno, pero Diego, pero si ADIPA tampoco es tuya, ni tampoco es del presidente, realmente no es nuestra, ¿no? Pero la has visto crecer, has visto ir desde cero y creciendo, has visto las cosas cuando te cuestan esfuerzo conseguirlas, las valoras más. Cuando fuimos a la carretera de Córdoba, aquello era un palacio, con respecto a donde habíamos estado, y valoramos las instalaciones, valora el agua, valora la luz, que no se gaste luz, que no se gaste, ¿sabes lo que te digo? Porque miras por aquello, porque es tuyo. Y porque lo empezasteis de cero. Y lo empezamos de cero. Ahora, cuando te dan un palacio, de pronto tú no valoras, no sabes que aquello, ¿no?, el trabajo que ha costado conseguirlo. Por eso hoy era tan interesante hacer esta entrevista, bueno, pues un poco más larga, y hacer en detalle, pues ir repasando todo lo que ha costado y todo lo que se ha logrado también. Y estábamos centrados antes en el empleo, luego en la reconstrucción, en resurgir de las cenizas, y nunca mejor dicho, que despertó la cara amable de toda una sociedad, que ustedes se sintieron amados, pero seguro que muchísimos antequeranos y vecinos de la comarca vieron una ocasión de oro para decir, ahora vamos a echar nosotros una mano, ¿cómo podemos ayudar a estos muchachos? Ahora los vamos a ayudar, ahora vamos a ayudar, y vamos a hacer donaciones y vamos a participar en las verbenas. Era así. Y todavía quedaba un hito más, ese capítulo que antes nos contaba del momento padres que temen por el futuro de la integración. Y se empezó a trabajar en dos proyectos en paralelo, viviendas tuteladas y residencia de adultos. Claro. ¿Cómo va eso? Porque teníamos, ya he dicho, residencias de gravemente afectados, pero claro, es que tenemos un colectivo muy diverso, que no eran todos gravemente afectados, y la Junta de Andalucía tiene tipologías de residencias, no todas las residencias son iguales. Hay residencias de gravemente afectados, que es la que tenemos en Carretera de Córdoba, hay viviendas tuteladas, que son para personas con muy poca discapacidad, con mucha autonomía, como un piso de estudiante, entre comillas, y luego tenemos una que está intermedia entre los pisos y la residencia de gravemente afectados, que es una residencia de adultos. Que esos son los que están en el centro ocupacional, son los que pueden ir a esa residencia de adultos, y los que están en unidad de día de gravemente afectados son los que pueden ir a la residencia de gravemente afectados. Entonces, claro, los padres dicen, bueno, ¿por qué ADIPA tiene residencia de gravemente afectados? Creamos los 2 pisos de viviendas tuteladas, que eso era ya, bueno, pues no va más, porque los chicos están integrados, los chicos, era su casa, era un recurso residencial donde están máximo 10 personas, son 2 pisos unidos, donde habitan y donde su casa es para 10 personas. Ellos colaboran en poner la mesa, en ducharse, en la limpieza, un piso de estudiantes. Pero claro, no todos pueden ir, de los 100, había nada más que 20 en esos pisos tutelados. Y hay muchos más que están pidiendo también, porque claro, los padres van siendo mayores, van muriendo. Y entonces nos faltaba una tipología de residencia que era la residencia de adultos. Es decir, a esos que no son tan ligeros, que no tienen tan poca discapacidad, pero que están en el centro ocupacional y que necesitan ese tipo de residencia. Y fue cuando en el 2013, 2014, nos metemos ya, que mucha gente dice, bueno, con la crisis que había, sin tener nada, sin tener un euro, ¿cómo os metéis en un jaleo de este tipo?
porque es que tiene jaleo. Pero claro, nosotros vemos la necesidad, ya veremos cómo se cubre, como siempre. O sea, tú ves una necesidad, otra vez más, tú ves que los padres te empujan, que hay una necesidad obvia, y que tú te tienes que intentar darle solución. Fue cuando el Ayuntamiento de Antequera nos dice, ahí tenéis 7.000 metros cuadrados para construir, en un sitio privilegiado, que es la rotonda del Antequera Gol, ¿no?, para que los chavales que van allí, que tienen autonomía, lógicamente, pueden estar integrados en la sociedad, pueden irse a tomar una copa, pueden irse al cine, pueden ir a misa, pueden ir a cualquier evento que la sociedad le ofrezca, ¿no? Y por eso está en muy buen sitio, porque está en un sitio donde está muy accesible, ¿no? Y bueno, pues fue donde, sin tener tampoco en saber cómo, por eso hemos estado ahí varios años intentando arrancar. En un momento determinado el Ayuntamiento de Antequera dice, bueno, nos acompaña el Ayuntamiento de Antequera, Manuel Barón, nos acompaña a Madrid, vamos 2 años a Madrid a intentar sacar dinero del 0,7% del IRPF, del dinero que pagamos en nuestras nóminas, ¿no?, que luego va para obras sociales. Y mira qué oportunidad, hombre, que en el año 15-16 dice Madrid, dice el Ministerio, que ese dinero que recogen del 0,7% de nuestras nóminas ya no va para el Ministerio, ya va para las comunidades autónomas. El 20% va para el Ministerio, para hacer algunas obras y tal, pero algunas acciones, pero el 80% va a las comunidades autónomas, que teníamos que pagar en la puerta de la Junta de Andalucía. Pegamos la puerta de la Junta de Andalucía y bueno, pues en aquel momento que tampoco, que no había dinero, que paráramos. Y ya con el proyecto hecho, con el terreno cedido, ¿no? Y fue cuando el Ayuntamiento de Antequera dijo, señores, el Ayuntamiento en pleno, estoy hablando ya de la corporación municipal entera, dice, vamos a ver, vamos a echar una mano no solamente en donar el terreno, sino en la construcción. Y nos vamos, junto con el alcalde, nos vamos a la Diputación y le dice, Diputación, el Ayuntamiento de Antequera puede poner aquí 300, 300 y 300, puede poner 900.000 euros en 3 años, porque lógicamente esta obra no se podía hacer en un año. Diputación es más importante económicamente y más grande que el Ayuntamiento de Antequera, luego se tiene que implicar también en Diputación. Y Diputación dijo, primeramente estaba el vicepresidente de la Junta, ¿cómo se llama? Elías Bendodo. Elías Bendodo, y dijo, vamos a echar una mano. Pero después ya fue en aquel tiempo que cambió y está don Francisco Salado, que es el actual presidente de Diputación, y le dijo nos dijo en una entrevista que tuvimos, si el Ayuntamiento pone 900, Diputación pone 1 millón, en 3 años, 333.000 en el año 2019, 2020 y 2021. Entonces ya contábamos con gran parte, con 1.900.000, nos faltaba todavía. Pero claro, tuvimos que cerrar el cuadro de financiación porque Diputación decía que no podía empezar a dar dinero, ni el Ayuntamiento, lógicamente, para que se quedara luego sin terminar, ¿no? Acudimos a la Junta de Andalucía, que el año pasado nos dio 45.000 euros, el PIR, que es de la Fundación 11, también nos dio 60.000 euros, algunas donaciones particulares, una señora de Antequera también tuvo bien donarnos su legado, ¿no?, hacernos herederos, herederas de todos sus bienes y de todo lo que tenía, y estamos complementando lo que nos está faltando para esos 3 millones de euros, que es lo que vale la residencia. Estamos ahora mismo intentando conseguir subvenciones de la Junta de Andalucía, que es la que nos queda, ¿no?, que es la que luego en definitiva va a disponer de la plaza, porque la Junta de Andalucía, luego, una vez que tiene la residencia terminada, dice, si quieres que te la concierte, que tiene que concertarlas porque no todo el mundo puede pagar lo que vale una plaza en residencia, pues yo me dispongo de las plazas. ¿Qué significa eso? Yo pago el 80% del coste de la plaza, pero yo dispongo, es decir, yo te mando a los usuarios, que ahí hay una negociación también previa que nosotros, si la hacemos, es para que el 80% o el 70% de los usuarios, de esos 32 usuarios, sean de Antequera o comarca, que es donde hace falta, por eso los que nos motivaron a hacerla, ¿comprendes? Pero también es cierto que el dinero de todos los andaluces, y puede venir un momento, eso pasa en todos los conciertos, puede venir gente de Sevilla, de Córdoba, de Huelva, porque
Una persona con discapacidad que necesite residencia puede ir a cualquier parte. Bueno, pues la historia en la que un grupo de padres se unió en su momento, que fueron 6 o 7 nada más, y se prestó un servicio en una aula en la parroquia de San Miguel. Han pasado 40 años y en la actualidad, pues en el centro ocupacional, que es un centenar de usuarios cuyas familias han encontrado un bienestar gracias al trabajo de ADIPA. De ellos hay un grupo de personas que además han aprendido a vivir solos en viviendas tuteladas. Correcto. Hay un centro de gravemente afectados que son una treintena de personas. Ahora van a ser 32 adultos los que vivirán solos en esa residencia que es casi una gracia que al final se haya podido conseguir con lo caro que supone y el costo tan grande de trámites que supone. Pero es que además hay 170 familias que han encontrado empleo gracias a la labor de ADIPA. Correcto. Que eso hoy, como la que está cayendo, es importante ponerlo en valor, ¿no? Sí, 80 personas que trabajamos en ADIPA, para dar servicio a todos esos centros que te estoy diciendo, ¿no? De unidad de día, centro ocupacional, vivienda tutelada, residencias de gravemente afectados. Bien, y después los otros 80 y tantos en centros especiales de empleo. Quiero decir, y no puedo olvidar, a todas las juntas directivas que ha habido desde el comienzo, en esos 40 años, juntas directivas altruistamente han estado trabajando personas, unos afectados, ya digo, otros no afectados, trabajando porque esto sea una realidad. Y luego el equipo humano, ¿no?, de personas, que no, yo he sido uno más, pero ahí ha habido pues, un equipo humano de directores, de cuidadores, de trabajador social, de médico, de limpiadoras, de cocineras, que todo el mundo... Incluso voluntarios, ¿no? Que también incluso gente voluntaria que ha estado metiendo el hombro. Y cuando la Junta Directiva fijaba un objetivo, todo el mundo íbamos en ese objetivo, ¿no?, hasta que lo conseguíamos. Y luego ya nos poníamos otro. Eso lo aprendimos de Antonio Rodríguez, cuando decía que pasito a pasito, no ir cogiendo impulsos, pero para atrás no, siempre para adelante, pero ir afianzando lo que tienes, no ir de pronto pegar un boom, un pelotazo entre comillas, ¿no?, y irte para adelante, porque si no luego puedes retroceder y es peor. Bueno, empezábamos hablando de la vida personal de Diego González y terminamos hablando de la vida personal de Diego González. Pide su vida laboral, un momento que vivió hace poco tiempo, hay un renglón, ¿no?, que pone alta en ADIPA en el 79, perdón, baja ahora porque cumple los 65 años de edad legal de jubilación. ¿Y ahora qué? Correcto. Bueno, pues ahora qué, yo no quiero ser jubilado. Lógicamente, el jubilado normalmente se caracteriza porque tiene mucho tiempo, porque tiene nada más que para ver la tele o para estar en el sofá. Yo no me encuentro jubilado, ¿no? Yo quiero estar activo, quiero de alguna forma, y creo que ya en estos 5 o 6 días, porque fue el día 24 cuando ya empezó mi jubilación, formalmente 24 jubilado. De julio, y los poquitos días que llevo, yo quiero, bueno, y voy a seguir lógicamente activo, porque estando activo las neuronas están trabajando y la persona nos encontramos bien, ¿no? Y sobre todo quiero devolverle un poco a la sociedad, a otras ONG, ¿no?, a ADIPA incluso, porque voy a ser voluntario, ¿no? Quiero devolverle pues todo aquello que yo he ido, que me ha dado la sociedad, me ha dado muchas cosas buenas, he aprendido mucho, y yo creo que puedo todavía ofrecerle muchas cosas, ¿no? Y pienso estar ahí mientras que la salud lo permita, lógicamente. Con tanto que ha dado esta persona que esta noche nos acompaña, Diego González, a la sociedad, poniendo el foco en el papel que se le asignó en su momento como trabajador social en el colectivo de los discapacitados, termina la entrevista y termina su etapa profesional, laboral, como trabajador activo, con el firme propósito de devolver a la sociedad cosas. Yo creo que la sociedad le debe a usted mucho más de lo que usted debe a la sociedad, y yo creo que con este repasito que hemos hecho a la historia de ADIPA pues ha quedado completamente claro. Enhorabuena por el trabajo realizado y sirva con esta entrevista de mini homenaje a una persona que se merece mucho más que este homenaje, y que yo creo que tenemos una deuda grande los antegranos con Diego González Aguilera. Bueno, ya me nombraron en su día hijo adoptivo, y yo me encuentro muy bien y gracias a Dios le doy las gracias a los antequeranos, a las personas con discapacidad que he aprendido mucho, a las instituciones y a todos vosotros que siempre nos habéis tratado con mucho cariño. Bueno, pues muchísimas gracias por lo realizado y gracias por acompañarnos también esta noche, y nosotros lo que hacemos ahora es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas. No se vayan.